Ok, hermanos, ahí donde está sentadito vamos a leer el Salmo 32 y vamos a comenzar. Se cree que el Salmo 32, este Salmo y el 51 fueron respuestas de David al pecado que cometió con Betsabé, y los escribió después de haber experimentado el perdón de Dios. Y si hay algo que nosotros nos podemos relacionar con David, hermanos, en esto es de ese peso que trae el pecado a nuestras vidas. Podríamos decir, bueno, pues yo no sé lo que es ser rey, yo no sé lo que es dirigir una nación, pero sí sé lo que es traer la carga del pecado. Entonces nos vamos a poder relacionar muy bien, hermanos, en esta noche con David. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué bonito salmo. El pecado. Aunque sabemos que el pecado es malo, sabemos que el pecado es horrible, sabemos que el pecado huele mal delante de Dios, como seres humanos seguimos dejándole entrar. Se le sigue sirviendo, se aprende a vivir con él. De todo con lo que luchamos en la vida, nada es más implacable que el pecado. El ser humano es el que le pone tamaños grandes y pequeños a los pecados. Le pone gravedades, ¿verdad? Le pone, este es un pecado pequeño y este es un pecado grande. Irónicamente, estaba yo repasando mis notas y me entró un mensaje de un hermano que decía, si yo soy chaparrito, mis pecados son menos que los de los demás. Y literalmente estaba leyendo esta parte, como me dio risa. Y yo dije, ay, Señor, qué buen sentido de humor tienes. Y le digo, pues me conviene estar de su lado, hermano, porque yo también soy chaparrita. Pero nosotros, el ser humano, es el que dice, bueno, la mentira es menos grave que la fornicación. El ser humano es el que dice, bueno, pero el homicidio es más grave que la lascivia. Bueno, hay otros que dirán, pero los crímenes contra menores son los peores. Eso es aún mayor que hasta el adulterio, ¿verdad que sí? Como que uno los pone ahí a ver cuál es más grave, cuál es menos grave, con cuál me puedo a lo mejor salir ahí con la mía de repente. Pero la verdad, hermanos, es que el pecado, haga de cuenta que es como una serpiente que encaja sus colmillos y suelta un veneno dentro de la persona. Inyecta un veneno de culpabilidad, un veneno de vergüenza, porque el pecado causa una vergüenza profunda, trae una angustia al alma. El pecado ha llevado, y la culpabilidad y el sentirse con esa carga de vergüenza, ha llevado a las personas a hundirse aún más en el pecado, porque piensan que ya para ellos no hay perdón, porque piensan, ya estoy demasiado hundido en esto, ya ni para qué pelearlo, ya mejor me doy a ello. El cuerpo se desgasta, el ánimo por la vida, el ánimo, el gozo se evaporan, se desaparecen.
Incluso la persona puede hasta querer, así en su desesperación, querer volverse hasta loco. En la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo una de las masacres más conocidas en la historia, que se le conoce como el Holocausto. Sabemos que Hitler dirigió y llevó a cabo esta gran masacre, pero a su lado hubo personas cercanas a él, confidentes, que hicieron posible llevar a cabo esas ideas diabólicas que él traía. Un hombre de estos, muy cercano a Hitler, él era arquitecto de profesión, pero llegó a ser una persona muy importante en el círculo íntimo de él. Se llamaba Alberto Speer, es S-P-E-E-R, Alberto Speer. Él fue llevado a juicio y donde él admitió su culpa. Lo sentenciaron, fíjese, lo sentenciaron solamente a 20 años de prisión, cuando a otros que también eran igual que él, en el mismo círculo, los colgaron o los ejecutaron. Pero en una entrevista con este hombre, Speer, le pregunta el que le está haciendo la entrevista, le dice: usted ha dicho que la culpabilidad nunca puede ser perdonada o no debería de ser perdonada. ¿Aún se siente así? A lo cual Speer respondió: yo cumplí una sentencia por 20 años. Ahora pudiera decir que soy un hombre libre. Mi conciencia ha sido limpiada, pero no puedo decir eso. Todavía llevo la carga de lo que les sucedió a millones de personas durante la vida de Hitler y no puedo deshacerme de ello. Lo encerraron, de acuerdo a la justicia humana. Él cumplió su sentencia por haber sido un arma junto a este hombre Hitler para destruir a tantas vidas, y él dijo: bueno, pues se puede decir que cumplí mi sentencia y ya con eso quedo libre, pero no es así. Jamás me podré deshacer de la culpa que llevo en mi vida. ¿Qué es la solución? La única solución para deshacerse o ser limpio de ese pecado, de esa suciedad en la vida, es con el perdón y la salvación que Cristo nos ofrece. Solamente con eso. Eso es lo único que puede remover la carga del pecado de una vida. Ahora, vamos a lo sucedido con David. Yo se los voy a dar en resumen. Y usted recuerda la historia. Si no se sabe la historia, aquí se la voy a decir rapidito. Después usted la puede leer en su casa porque está muy interesante. David le echó el ojo a una muchacha, a una mujer que no le pertenecía. Y luego, hermanos, irónicamente también, estaba yo en un lugar público escribiendo mis notas y estaba escribiendo esto, que le echó el ojo a una mujer que no le pertenecía, y luego sale en la bocina la señora Selena cantando Amor Prohibido, y yo dije: santo Dios, algo me conocen las que están aquí poniendo la música de lo que estoy estudiando. Pero le echó el ojo a esta mujer que él sabía que le pertenecía a otro hombre, Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías. David la manda a llamar, ella va y lo ve, se regresa a su casa y después le manda a decir que ella quedó encinta. Le manda el recado y David trata de encubrir, o vamos a decirlo entre comillas, solucionar su problema. Manda a llamar a Urías. Ellos estaban en la batalla, manda a llamarlo. Y viene Urías, platica con él y lo manda a su casa. Él diciendo: pues que vaya a su casa, han andado allá en la guerra, que vaya y que esté con su esposa y parezca que el embarazo es de ellos. Esa era la gran solución de David. Pero Urías, siendo el hombre íntegro que era, él dijo: ¿cómo van a andar en la guerra y yo irme allá con mi esposa? Se quedó a dormir con los siervos de David, no se fue a su casa. Y David se da cuenta e intenta embriagarlo. Dice: bueno, así pasadito de vino, tiene que irse con su esposa. ¿Y qué sucede? Lo embriaga, lo vuelve a mandar a su casa
Y Urías una vez más no se va a su casa, se va otra vez a dormir ahí con los siervos de David. Y David dice, ¿qué voy a hacer con este hombre? Pues Urías va a regresar a la batalla, pero David le manda una nota a Joab y le dice, quiero que pongas a Urías en mero enfrente donde la batalla es más dura y donde ciertamente va a morir. Y luego dobla su notita, la sella, y ahí donde dice que ponga a Urías enfrente de la batalla, se la da a Urías y le dice, llévale esto a Joab. Y Urías lleva ahí su sentencia de muerte hasta con Joab. Y pues Joab obedece. Urías muere en la batalla. Le mandan decir a David, Urías ya murió. Entonces, después de que Betsabé guarda su luto, pues David la toma como mujer. Pero él se sigue presentando ante el pueblo como el gran rey íntegro, respetable, que todos lo tienen de esa manera. Y él está viviendo hipócritamente una doble vida. Y eso nos damos cuenta por sus escritos, es algo que le está carcomiendo el alma. La culpabilidad de David lo llevó a literalmente cometer locuras. No podía dormir, lo afligía, lo que él traía encima de él lo afligía a cada momento de su día. Era algo que no podía escapar y vino a afectar cada aspecto de su vida por meses. Porque estamos hablando desde el punto que él la vio y la deseó y actuó en eso hasta que ella dio a luz. Entonces estamos hablando de meses, ¿estamos de acuerdo? Entonces recibe David una visita del profeta Natán. Se dice que el profeta Natán no solamente era el profeta del pueblo, se cree que él era un amigo íntimo de David, que David nombró a uno de sus hijos por honrar a Natán. Se cree que Natán era hasta el tutor de los hijos de David. Entonces eran amigos, yo creo que eran amigos. Y llega Natán y le cuenta la historia de un hombre rico y un hombre pobre. Y le dice, David, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y tenía mucho ganado. Pero había un hombre pobre que solamente tenía una sola ovejita. Una ovejita a la que él y sus hijos amaban tanto. Y esta ovejita comía de su mano. Se sentaba con ellos a la mesa, vamos a decir, y se acurrucaba con este hombre. Y le llegó visita al hombre rico, y el hombre rico, lejos de tomar de sus ovejitas para hacerle una comida a la visita de él, pues fue y le quitó la única ovejita que tenía el hombre pobre. Se la quitó para dársela a su visita. Y David no dejó ni que terminara la historia, porque se enfureció y dijo, ¿quién es este hombre? Este hombre merece morir. Y le dice Natán, este hombre eres tú. Y David como que ahí recapacitó la locura de todos esos meses. Y solamente dijo, pequé contra Jehová. Eso es lo único que dijo. Natán le da una lista de consecuencias que van a suceder a causa de esto que pasó, que van a venir sobre la casa de David por haber, y dice la palabra así, por haber menospreciado a Dios. O sea, David lo despreció con sus acciones, lo tuvo en poco. Pero y yo creo que esto es lo que hacía a David un hombre grande delante de los ojos de Dios, que David no buscó excusas. Es que ella, ¿por qué estaba bañándose en la azotea? Ahí donde estaba a la vista, ella sabía que estaba a la vista de aquí de mi terraza.
No busco excusas, no buscó, no formuló justificaciones, no dijo más que esas palabras donde él admite: yo estuve mal, solamente yo pequé contra Jehová. Y Natán le dice: sí, pero el Señor ya te ha perdonado. Ya ha perdonado tu pecado. Ahora, no me voy a enfocar en las consecuencias. Usted puede leer eso después y todo lo que sucedió en la casa de David entre sus hijos. Pero en lo que me quiero enfocar es que David llevaba meses con la carga de pecado sobre su vida. Desde que él vio a Betsabé y actuó en su lascivia y actuó en lo que fue su pensamiento, hasta que la trajo a su palacio, hasta que ella dio a luz, y todo lo que sucedió entre esos sucesos. David era un hombre que cuando era joven él amaba a Dios. Él era un adulto que amaba a Dios. O sea, toda su vida David amó a Dios. David se refugiaba en Dios, él confiaba en Dios, él abría su corazón y escribía cantos y escribía salmos y expresaba en sus palabras lo que en su corazón había, en sus experiencias, donde Dios lo había librado de sus enemigos, todo eso. Y por meses su relación con Dios se vio quebrada, quebrantada, rota. ¿Por qué? Porque él llevaba la carga sobre él de todo lo que había hecho y llevaba sobre él el resultado de sus acciones. Él llegó al punto de enfermarse físicamente por la culpa que cargaba y no podía aplacar su conciencia. Su gozo fue reemplazado con amargura y angustia. Y por meses él no pudo levantar su pluma, no pudo levantar su instrumento para escribir o cantarle algo al Señor. Para alguien que es un salmista, un poeta, un cantor, eso es algo tan triste, no cantarle al Señor, no poder expresar lo que yo, vamos a decir: Señor, lo que yo he hecho toda mi vida, cantarte, alabarte, y en momento donde estoy viviendo en pecado, en una doble vida, hipócritamente, donde tú sabes lo que yo he hecho, no he podido abrir mi boca para cantarte, que es lo que yo amo hacer. Así estaba David. Pero hoy llegó la visita de Natán, donde Dios lo confronta, y al ser confrontado finalmente confesó su pecado, y hoy una vez más pudo volver a tomar, no sé, su papel pergamino o su tabla de cera y volver a escribirle al Señor. Y vamos al Salmo, que son palabras expresadas después de esto que él vivió. Aquí en su salmo, no sé si diga, ahí después del título dice abajito, bueno, dice, la mía dice la dicha del perdón, y luego abajito dice Salmo de David, y luego dice una palabra masquil. ¿La tiene? Usado en este contexto, masquil significa que el escritor nos va a permitir ver a profundidad o darnos una idea de la situación de la que está escribiendo. Este salmo está dividido en 5 estrofas y las vamos a ir repasando, ¿sí? La primera estrofa es la bendición del perdón. La bendición del perdón. Esta es la primera estrofa y es el versículo, son los versículos 1 y 2. Dice: bienaventurado o dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice aquí, dichoso, bienaventurado a quien se le perdonan sus transgresiones. Una transgresión es una desobediencia deliberada. Una desobediencia que yo sé lo que estoy haciendo, estoy consciente de que está mal y aún así decido hacerlo. Esa es una transgresión. David vio a Betsabé, sabía que era mujer de otro y deliberadamente ignoró eso. Esa es rebeldía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La rebeldía
hace que la persona peque deliberadamente. ¿Por qué? Porque es rebelde. Si yo le digo al niño, no te comas esta galleta hasta que termines de comer, pero él no se termina su sopita y va a escondidas y se come la galleta, esa es rebeldía. Sabe que no lo debe de hacer, pero aún así decide hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me están siguiendo? Y la rebeldía ignora el hecho de que uno está deshonrando a Dios. Yo sé que lo que estoy haciendo mal está mal, yo sé que lo que voy a hacer y estoy a punto de hacer no le agrada a Dios y deshonra a Dios, y aún así por mi rebeldía decido hacerlo y deshonro a Dios. Y dice aquí, bienaventurado aquel quien se le perdonan sus transgresiones. David está diciendo, soy bendecido, soy dichoso, no porque soy rey, no porque tengo riquezas, no porque tengo grandes victorias. Soy dichoso porque sirvo a un Dios que ha perdonado mis transgresiones. Porque sirvo a un Dios que cubre mis pecados. Por eso soy bendecido, por eso soy bienaventurado, por eso soy dichoso. Y con esto, al decir que cubrió mis pecados, Él está admitiendo que pecó. No está diciendo es que fue un malentendido, es que fue un error, es que lo hice en un momento de locura. Él está diciendo no. Él me perdonó mis pecados, mis transgresiones, mi rebeldía, y no me mató en ese momento de rebeldía, de rebelión, sino que me otorgó su perdón. Por eso soy bendecido, por eso soy bienaventurado, porque pequé, pero yo soy dichoso porque Dios no sigue tomando en cuenta mi pecado, me ha perdonado. Muchas veces no queremos aceptar el perdón de Dios. Sí pedimos perdón, sí queremos que Dios nos perdone, pero no soltamos esa culpabilidad. Hermanos, si usted ya confesó delante de Dios su pecado, su error, su transgresión, Dios ya lo perdonó. Suelte la culpa. Dios ya no se acuerda de su pecado. La ha hecho a un lado. Y dice el Salmo ahí lo que sigue. Y en cuyo espíritu, ¿qué dice ahí? No hay engaño. Esto puede significar un autoengaño, o sea, engañándose a uno mismo. Es con lo que se vive cuando uno está viviendo con un pecado no confesado. Pretende que todo está normal. Sigue viniendo al templo, sigue levantando sus manos, sigue cantando, sigue pretendiendo que todo está bien. Es un engaño. David seguía aparentando que él era el rey recto, respetable delante del pueblo, pero se estaba engañando. Ahora se sentía libre. Ahora ya no había ese pecado oculto. Ya no vive en engaño. Entonces de aquí nos vamos a la segunda estrofa. La segunda estrofa es la agonía de la culpabilidad y vergüenza. La culpabilidad y la vergüenza aflige el alma. Dice el versículo 3 y 4, los versículos 3 y 4 dicen: mientras guardé silencio, mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. O sea, se envejecieron mis huesos. Dice el versículo 4, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y dice ahí, si ve abajito va a decir una palabra Selah. Ahorita vemos eso, pero
Vamos a la estrofa. Mientras guardé silencio. Guardar silencio no borra el pecado. No confesarlo o no hablarlo no resulta en que el pecado se ha olvidado. Hay muchos que erróneamente creen que huyendo del lugar donde están arregla el problema, pero el problema se va en el corazón junto con la persona, porque el corazón es el que engaña a la persona. No, tú estás bien, mira, vete a otro lado y todo se queda atrás. Te vas, todo se olvida. Y así no funciona Dios, porque la maldad va en el corazón del hombre. Ahí es donde va. Engañoso y perverso es el corazón. A mí me puede engañar, a Dios no. Por eso Dios pide el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque tú te puedes engañar, a mí no me vas a engañar. Si dejamos que pase el tiempo, con cualquiera que sea el pecado, desde, hermanos, un pecado grande, como decimos, o una enemistad que para nosotros puede ser pequeña, para Dios sigue siendo pecado. Pero si dejamos que pase el tiempo y pensamos ya se olvidó, el tiempo no borra el pecado, solamente el perdón borra el pecado. El silencio no traerá alivio a la carga de ese pecado oculto, al contrario, y aquí David lo dice, su gemir, su dolor era de todo el día, todos los días, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, día y noche. ¿Por qué era su gemir? ¿Por qué era su dolor? Dice aquí, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. David estaba viviendo miserablemente, se sentía miserable, su alegría, su vitalidad se secaron, su alma estaba reseca, se sentía debilitado como cuando el calor del verano debilita y agota. Nos agotan las fuerzas, ¿a poco no, hermanos? ¿A poco no salen en un día cuando está 107 y luego regresa y como que, ay, hasta mareado se siente? Porque el calor debilita. Y así decía David, así me siento débil. Y ahí dice Sela. Cuando dice Sela es una pausa para meditar. Entonces haga de cuenta que acaba de escribir estas dos estrofas y luego hace una pausa para meditar lo que está escribiendo y lo que vivió en aquellos momentos. Y hay un silencio donde él está sentado escribiendo y quizás solo se escucha el llanto del rey David al recordar lo que él experimentó en esos meses cuando guardó silencio, al recordar ese tormento interno que él vivió. Y en esta pausa, en esta Sela, siente el alivio de que esos meses quedaron atrás y ya no son más. Y yo creo que sus lágrimas corrían por su rostro al recordar esto y sentir, ya pasó. Y con esta pausa entra a la tercera estrofa. La tercera estrofa es el alivio de la confesión. Dice el versículo 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y una vez más, una pausa. Aquí dice, confesé mi pecado. La confesión trae alivio. David tuvo que ser confrontado por su pecado. Ahora ya saben que últimamente por ejemplo, personas que ponen cosas en las redes sociales, ya pasa el tiempo y piensan que quedaron en el olvido lo que pusieron.
y luego vamos a decir que fue un político, que fue un maestro, una persona que tiene alguna posición frente a la sociedad, y luego pasan años, ¿verdad? Y luego de repente sale de que, oh, este actor, esta persona hace 5 años puso esto en sus redes sociales, y lo que hace la persona, entonces se ven obligados a pedir perdón, a decir no sabía lo que estaba diciendo, les debo una disculpa. Entonces hay veces que uno piensa, bueno, pero si no se le hubiera descubierto, hubiera pedido perdón, ¿verdad que sí? Y así uno puede decir, bueno, pues Natán fue a confrontar a David, pero ¿cuánto tiempo más hubiera pasado para que David hubiera confesado su pecado? Pues quién sabe, pero la cosa es de que Dios envió a Natán y finalmente David experimentó el alivio después de vivir en tanto quebranto. Y dice ahí el versículo, dice, te confesé mi pecado, no te oculté, no te escondí mi maldad. Y dije, confesaré mis transgresiones. Y uno se preguntará, o a lo mejor alguien se preguntará, pero pues, ¿por qué tuvo que decirlo si Dios ya sabía lo que había hecho? ¿Por qué tuvo que confesarlo y decirle a Dios todo lo que había hecho? Por eso, porque Dios ya lo sabe, porque Dios lo sabe todo y Él quiere que nosotros le confesemos. Confesar es reconocer y declarar voluntariamente lo que se cometió. Básicamente confesar es decirle a Dios lo que Él ya sabe de mí. Y David le dice, todo lo viste y no hay nada que te pueda ocultar. Desde que la vi en mi terraza hasta que la deseé, hasta el momento de traerla a mi recámara y querer encubrirlo y mandar matar a su esposo, todo lo viste, Dios. Pero estoy reconociéndolo y lo estoy enfrentando y no más te lo estoy ocultando. Y una vez más David hace una pausa. Una vez más, quizás su llanto lleno de emociones de su alma, ese llanto del alma que ha sido limpiada, hermanos, nosotros hemos experimentado esa limpieza, esa purificación de nuestra alma y hemos llorado porque esa carga se nos ha quitado, porque nuestra transgresión ha sido perdonada. Yo sé que yo he llorado por mis transgresiones. Y usted dirá, ¿qué habrá hecho la hermana Cori? Pues déjeme le digo que solamente Dios y yo sabemos lo peor de mí. Pero todos conocemos, hermanos, el llanto de un alma que ha sido perdonada, cuya culpa ha sido borrada. Así es, gracias Señor. Y con esto entramos a la cuarta estrofa, oración de protección. Y aquí en el versículo 6, sígame, dice, que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas, o sea, abundantes aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Aquí cambia el tono de su escrito y aquí ya se dirige a todos los que algún día van a leer sus palabras. Y entre esas personas, hermanos, vamos usted y yo. Aquí ahorita estamos leyendo estas palabras y dice, cuando clamen, cuando oren, es entonces cuando encontrarán a Dios. Cuando usted traiga esa culpa en su vida, esa culpabilidad, esa vergüenza, ¿cómo podemos llegar a Dios? Orando, clamando, y encontraremos el perdón y el favor y la gracia y la misericordia de Dios. Dice ahí, caudalosas aguas, o sea, aguas abundantes podrán desbordarse. Hermanos, habrá tantas cosas que vengan en su contra para que usted no busque el perdón. Pensamientos que vengan y le inunden su mente.
y le quieran convencer que ya estás demasiado alejado. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué regresas? ¿Ya para qué pides perdón? Tu pecado es demasiado espantoso, qué vergonzoso lo que hiciste. Ya ha pasado demasiado tiempo, ya es muy tarde para ti. Pero dice aquí el salmista, pero las aguas no los alcanzarán, esos pensamientos no lo van a abrumar. ¿Por qué? Y dice el versículo 7, porque tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. David está diciendo, ¿por qué esas aguas no van a inundar su vida? Porque nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque tú eres mi protección, porque tú eres en quien me voy a esconder, porque a ti puedo correr y puedo encontrar mi escondite, porque tú me rodeas con cantos de liberación. Dios mismo se vuelve en su escondite y vuelve a pausar. Selah. ¿Puede palpar el alivio que siente David en estos momentos con sus palabras? Nos transmite lo que él está sintiendo, esa liberación que ha experimentado. Y la quinta estrofa es la sabiduría de la instrucción. Y aquí me encanta porque pareciera como que Dios le pide la pluma a David y le dice, déjame, yo escribo algo ahí también. Y dice Dios hablando, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. Dios está diciendo yo, y nos dice en esta noche, yo voy a ser tu guía. Yo te voy a aconsejar. Ven conmigo, siéntate aquí en mi silloncito, yo soy tu terapista. Yo velaré por ti. Yo estaré atento y cuidaré de ti. Es Dios diciéndonos, hermanos, jamás dejaré tu lado. Ven a mí, yo no te voy a abandonar. Y luego dice el versículo 9, como que cambia aquí el asunto y dice, no seas como el mulo o el caballo. Ah, caray, Señor, que no tienen discernimiento, no tienen entendimiento, en cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. A ver, habla del caballo y habla del mulo. El caballo es un animal fuerte, ¿sí? A alguien que está ahí a mi derecha y a su izquierda no le gustan los caballos. Ay, ay, ay. El caballo es fuerte, pero ¿qué pasa con el caballo? Tiene que ser domado, ¿verdad que sí? El caballo tiene que ser quebrantado para que no se resista. Entonces está diciendo aquí Dios, no seas como el caballo, que te tengan que quebrar para que dejes de resistir. No esperes ser quebrantado para que entiendas, es una advertencia. No esperes ser quebrantado para que te acerques a mí. Y luego dice que no seamos también como el mulo. El mulo tiene la reputación de ser terco, de ser obstinado, y voy a agregarle aquí porque se me hizo chistoso, de ser malhumorado. Imagínense el mulo haciendo su panchito. Hermanos, están muy serios. A mí me dio risa pensar en el mulo malhumorado. Dije, uy, de mal humor anda el mulo. Pero los veterinarios afirman que el mulo muestra un comportamiento agresivo y que es difícil, casi imposible trabajar con ellos. Es un animal terco y aferrado. Y dice aquí
No sean como el caballo que tiene que ser quebrantado para entender, y no sean como el mulo, aferrados a pasearse en la azotea y meter las manos donde no deben, pensando que nadie se va a dar cuenta, viendo que aquel hombre del trabajo es más atractivo que el hombre que tiene en casa. El suyo deja que la hierba crezca hasta que parece que plantó trigo en el patio. Pero aquel sí corta su hierba de su casa. Y dije lo del trigo porque un día la hierba del patio de mi mamá estaba tan crecida, hermanos, que Samuelito tenía como 4 años y le preguntó: Grandma, ¿plantaste trigo en tu patio? No, mijo, son mis hierbas. Observando que aquella mujer es tan atractiva cuando se ríe y cuando sonríe, sabe que debe detenerse, pero actúa como el mulo, en terquedad y rebeldía, y eventualmente tendrá que ser quebrantado para volverse a acercar a Dios. Y dice el Señor aquí: no sean como ellos, que no tienen entendimiento, no tienen discernimiento. Y finalmente los últimos 2 versículos dicen: muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a todos los que en Él confían. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? Entonces el gran amor de Dios los rodea. Y luego dice aquí: alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los de corazón sincero. Aquí hay 3 cosas que nos dice que hagamos, no es una opción. Dice: alégrense, regocíjense y canten. ¿Por qué? Porque nuestra culpa ha sido perdonada, nuestro pecado ha sido retirado, y Dios lo deja a un lado y nos vuelve a abrazar, y es nuestro refugio. Cierre ahí sus ojos y piense en esto. ¿Hace cuánto que David no caía de rodillas delante de Dios? ¿Hace cuánto que no abría su corazón a derramarlo en palabras, en cantos de liberación, en cantos, palabras de amor a su Dios? ¿Hacía cuánto que no sentía esa libertad de estar delante de Dios y llorar y danzar? Durante mucho tiempo se había sentido abrumado por el peso de su pecado, el peso de la vergüenza y de la culpabilidad. Pero cuando David reconoció y pidió perdón, ese peso fue quitado y él pudo aceptar el perdón de Dios, haciendo a un lado toda culpabilidad. Él ya no volvió a echarse esa culpabilidad encima. Pudo levantar su rostro delante de Dios una vez más y seguir escribiéndole cantos que expresaban su amor hacia Él. Hoy, hermanos, no seamos obstinados ni rebeldes, a punto de que Dios tenga que quebrantarnos. Y si hay algo oculto en su vida, pensamientos, deseos que no le agradan a Dios, cosas ocultas que ensucian la mente y el alma y traen pesar al corazón, hermano, no es demasiado tarde. Hoy es el tiempo de admitirlo, de confesarlo delante de Dios y de pedir y aceptar su maravilloso perdón. Qué lindo Dios. Porque mire, cuando usted se acerque a Él, nunca va a escuchar que Dios le diga: ay, ahí vienes con lo mismo. Ay, tú otra vez. Nunca. Déjele el control de su vida a Dios. Deje de resistir de que Dios sea el guía de su vida. El Señor, toma las riendas de mi vida. Yo he hecho demasiado desastre de esta situación.
Señor, estoy dispuesto a obedecerte y acepte el perdón de Dios. Cuando Dios perdona, remueve el pecado y lo olvida. El altar está abierto, hermanos, si quiere tomar unos 2-3 minutitos. Y mientras usted pasa o está aquí delante del Señor, abriéndole su corazón, abriéndole lo más profundo de su mente, de su corazón, de su vida, yo le voy a leer parte del Salmo 51, qué bonito, estos van acompañados uno de otro. Y escuche las palabras, sienta lo que David nos quiere transmitir a través de sus palabras. Y si quiere usted apropiarse de algunas de las frases y decírselas al Señor, hágalo. Dice así el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y le pide, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y después dice, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Eso es todo lo que Dios quiere, hermano, un corazón contrito, un corazón humillado delante de Él. Agradecemos, Señor, tu grande misericordia. La profundidad de tu amor jamás la entenderemos. Que encuentres en tu corazón perdonar lo más sucio y lo más negro es algo que la mente no puede comprender, Señor. Mi mente no comprende ese amor tan grande. Es tan grande, Señor, el agradecimiento que hay en nuestros corazones por ese perdón que ha lavado nuestras vidas. Me atrevo a decir, Señor, que todos los que estamos aquí estamos agradecidos, Señor, por haber lavado nuestras vidas. Gracias por haber limpiado mi corazón. Gracias por haber borrado, Señor, por completo mi culpa, por haber cubierto mi vergüenza. Gracias, Señor, porque cuando me he acercado a ti, muchas veces me he acercado herida, lastimada, pero nunca me has rechazado. Al contrario,